Muy buenos días desde Vida Nueva Aranjuez. Es para nosotros un motivo de alegría poder conectarnos nuevamente hoy, domingo 11 de abril, y poder disfrutar de este tiempo donde a través de la palabra de Dios vamos a poder disfrutar también de grandes enseñanzas que están allí contenidas también para cada uno de nosotros y cómo el Espíritu de Dios también nos puede hablar hoy también a cualquier circunstancia que estemos enfrentando y de qué manera poder salir también victoriosos. Bueno, yo quería preguntarte en esta mañana si tú alguna vez has conocido lo que es la soledad. ¿Alguna vez te has sentido solo? Y con ello no me estoy refiriendo a si estás acompañado o no. No me estoy refiriendo a la cantidad de gente que pueda estar a tu lado, sino esa emoción que es la soledad, ese sentimiento que es la soledad. Bueno, no sé si has escuchado en las noticias que ya hay países que han instaurado un ministerio dedicado precisamente a cuidar de personas solas y entre estos países España está siendo uno de los que está pensando en también instaurarlo. Bueno, cuando estamos hablando de todo esto, realmente es muy interesante ver que estamos viviendo tiempos que no son fáciles, estamos viviendo tiempos que son bastante difíciles y que muchas veces no sabemos entonces cómo permitir que la palabra de Dios también sea respuesta para nosotros en medio de situaciones adversas. Cuando hablamos de cada una de estas situaciones, habría siempre una pregunta: ¿quieres ser feliz? Y parece que fuera una pregunta tonta porque ¿quién no desea ser feliz, verdad? O sea, todos anhelamos, todos deseamos realmente ser feliz y la felicidad no consiste en tener una cara sonriente. Consiste realmente en entender muchas de las situaciones que hoy vamos a ver. No te voy a hacer un adelanto, pero vamos a ver durante el tema que vamos a estar tratando hoy de qué manera también podemos ser felices en un tiempo de crisis. El apóstol Pablo desde una prisión nos da una valiosa estrategia para poder enfrentar problemas y dificultades en nuestras vidas. Y a veces como que queremos que personas que han tenido mucho éxito, que han sido que sus ideas han salido adelante, sus empresas, de pronto nos den algunas pautas o nos digan cuál es la clave. Pero muchas veces no se trata de saber cuál es el secreto del éxito y de la prosperidad. Se trata de aprender a tener victoria en cada una de las circunstancias que estamos viviendo, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel de trabajo, en cualquier circunstancia donde estamos. Entonces, para esto es muy importante y realmente me gustó el hecho de que desde una celda el apóstol Pablo estaba mirando a un soldado romano y lo observaba cuidadosamente porque él comenzó entonces a comparar la vida cristiana con alguien preparado para enfrentar batallas. Realmente esto me pareció una enseñanza bastante práctica porque lo que vivimos cuando nosotros estamos enfrentando problemas es que nos sentimos en un campo de batalla. Por lo tanto, quiero invitarte a que hoy juntos estudiemos estas valiosas enseñanzas registradas en la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Vamos a leerlos juntos. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hay otro versículo que me llama mucho la atención y es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, y dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo no sé si tú conoces o asistes a alguna iglesia, a alguna congregación desde muy temprana edad, pero hay una canción que se le enseña a los niños y me estaba acordando de ella en este momento mientras estaba pensando también en esto que iba a compartir con todos, y es la canción Soldado Soy de Jesús. ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, puedes buscarla también a través de YouTube, que seguro que allí la vas a encontrar. Pero las personas que se acuerdan de esta canción, igual se hace una comparación. Dice que aunque no marche en la infantería, en caballería, aunque no ande en avión volando, soy un soldado del Señor. Y compara y sigue comparando porque en la Biblia hay un lenguaje muy militar. Ahora, ¿qué es eso de militar?
La palabra militar significa hacer parte de un ejército y también tiene otra connotación, que es figurar en un partido o en una colectividad. Eso es militar. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos la crisis? El apóstol Pablo comienza a darnos pautas y nos dice de qué manera podemos enfrentar nosotros las dificultades. Ahora, lo importante cuando estamos enfrentando algún momento difícil es no morir en el intento, es poder salir adelante. Y no solamente eso, sino también poder cuidar de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo enfrentas tus crisis? Porque al tema de hoy lo he llamado, cuando estaba pensando en el nombre, decía definitivamente las batallas se ganan en el aire. Y por eso es importante ver de qué manera enfrentamos la crisis, porque muchas veces estamos enfrentando enemigos que no vemos. Estamos enfrentando enemigos invisibles, como se trata, por ejemplo, del virus, como se trata de circunstancias adversas. Una ruptura emocional, un abandono, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, las secuelas del COVID. Todo eso está dejando muchas marcas emocionales en nuestras vidas. Entonces, cuando enfrentamos una crisis o una dificultad, tenemos problemas muchas veces también con las personas, porque somos seres sociables y nos relacionamos unos con otros. Pero tenemos que entender hoy y realmente el objetivo que me gustaría en este tema que quedara muy claro es que nuestra lucha no es contra personas. A veces tenemos dificultad porque hay personas que algunos nos caen bien, otros no nos caerán bien y nos hacemos enemistades, estamos en medio de pleitos, de circunstancias a veces bastante incómodas, pero vamos a ver hoy en la palabra de Dios algo muy importante. En Proverbios capítulo 18 versículo 1 encontré algo que me llamó muchísimo la atención y lo busqué en dos versiones diferentes. Y es que la solución más rápida que nosotros tenemos cuando estamos enfrentando un momento difícil o ante personas con las cuales no nos damos bien, lo primero que hacemos es aislarnos. No sé si a ti te sucede, pero la situación es muy común. Y Proverbios capítulo 18, versículo 1, en la Biblia de las Américas, me gustó esta traducción, dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Y en la nueva versión internacional, dice el mismo versículo, dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Y estamos hablando de alguien que se aísla. Y habla de él como una persona aislada y como una persona egoísta. O sea, ese es el significado que vemos en las dos versiones, completamente diferente. Ahora, ¿cómo reaccionas cuando te dan un consejo? Porque hay situaciones y, por ejemplo, nosotros en el área de la consejería, en mi caso, tiendo mucho a cuidar de no dar un consejo si no me lo están pidiendo. Porque a veces hay personas que tan solo quieren contar su problema o no, pero no desean escuchar ningún consejo, no desean escuchar otro punto de vista ni ver la situación de otra manera. Entonces, el aislamiento lleva a que los temores aumenten y tus defensas se bajen. Eso sí que es peligroso. O sea, eso es tan nocivo que equivale a fumar 15 cigarrillos al día. Y según una investigación que se hizo en Estados Unidos, este fue una de las conclusiones a las que se llegó. Entonces los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, en el caso del Reino Unido, Japón, Alemania, ya tienen instaurado el Ministerio de la Soledad y España y Canadá se lo están pensando. La soledad está a menudo asociada también a la depresión, a demencia, a problemas de ansiedad. Y todo esto está dando paso a que realmente situaciones tengan que manejarse de una manera motivando a las personas a salir de ese aislamiento, salir de ese estado emocional de soledad para poder relacionarse también con otros. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Gran Bretaña ha dado un paso importante. El médico que detecta que el paciente se siente solo, en vez de recetarle medicamentos, mira que muy interesante esto,
lo que le receta a esta persona, lo que le recomienda es que comience a participar de actividades sociales del barrio, o sea, de su comunidad. Es importante relacionarlo, obligarle a que se relacione, porque los problemas mentales están aumentando y están aumentando sobre personas que no quieren relacionarse con otros. Si eres bueno para oír a otros y también para dar consejos y te aíslas, yo te puedo asegurar que te vas a sentir muy frustrado. O sea, vas a comenzar a saborear lo que es el sabor de la frustración, porque si tienes dones, talentos que Dios te ha dado y tú los guardas y tú los escondes, eso lo que va a generar en ti es una grave frustración. Entonces el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. O sea, porque vivimos en un tiempo de batalla, necesitamos estar armados. O sea, así como los sanitarios, por ejemplo, cuando van a estar tratando con las personas que están enfermas o en el caso ahora de las vacunas, tienen que ponerse su EPI, su equipo de protección individual. Pues resulta que cada cristiano también debe ponerse una armadura, igual que el apóstol Pablo estaba viendo en ese momento que sucedía con los soldados romanos. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Terminamos muchas veces llenos de rencor hacia personas, perdemos la paz, nos aislamos, nos irritamos, nos llenamos de ira y frustración, pero resulta que nuestra lucha no es contra seres humanos. Es eso lo que nos decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos decía, evita las enemistades, porque el problema no son las personas. Hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. O sea, hay poderes, hay autoridades espirituales, hay tinieblas, y contra esas fuerzas malignas es que nosotros debemos estar preparados. Hay una imagen que quiero en este momento que tú veas, y es una imagen que busqué en Google sobre soldados de última generación. Y he buscado aquí la imagen de un soldado español, porque cuando yo hice mi servicio militar en Colombia, realmente el uniforme era completamente diferente. Por eso quise buscar algo muy actual para que veamos en este momento cuál es la indumentaria con la cual se viste a un soldado de esta generación, de este tiempo actualizado. El apóstol Pablo estaba viendo a un soldado romano, lo estaba viendo hace 2000 años, pero no podemos compararnos actualmente ni con la vestimenta que usábamos en mi tiempo cuando yo hice mi servicio militar, ni tampoco a la de aquel soldado, porque esa vestimenta no nos serviría en este tiempo, no nos serviría ahora. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 13 decía el apóstol Pablo a los efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Era eso lo que nos estaba diciendo. O sea, ¿cuál es el día malo? Porque de pronto te vas a preguntar, bueno, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del día malo? Es el día del conflicto. Es el día del cual nos habla el salmista en el Salmo 20. Dice que el Dios de Jacob te oiga en el día de conflicto y te defienda. A eso es lo que se está refiriendo el salmista. Dice el versículo 14 de Efesios 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una estrategia que el enemigo utiliza y son dardos de fuego. Y para ello nos dice que es muy importante que cubramos nuestra cabeza. Habla del yelmo de la salvación. Y nos habla también de un arma de defensa que es la espada. Bueno, es muy importante que nosotros pongamos atención a esto que estamos leyendo. ¿De qué manera lo estamos contextualizando o de qué manera lo podemos usar en este tiempo? O sea, en la circunstancia que estamos viviendo. ¿Debo yo pedirle a Dios que me dé su armadura? No. La Biblia nos dice en Efesios 6:18,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todas aquellas personas que han conocido del Señor. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy importante. Mira, tienes que cubrirte tu cabeza. Tienes que cubrirte la cabeza de una manera especial. Debes orar por otros cristianos. O sea, ¿por qué? Porque estamos enfrentando muchas dificultades, batallas personales. Estamos enfrentando un tiempo a nivel mundial bastante difícil y tienes que orar también. Tenemos que orar por nuestras autoridades, que es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice, ora por mí. ¿Por qué? Porque él era el pastor de esa iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que no, las personas que están dirigiendo para eso están muy fuertes, pero no, es bíblico, porque los ataques los reciben los que estamos en primera línea. Entonces, cuando nos habla de proteger la cabeza, yo quiero en este momento que veas la imagen también que busqué, la de un casco, cómo es en este momento la protección de un soldado de última generación. Entonces, ¿por qué esta protección es tan importante y por qué es tan actual? Una de las cosas que encontramos, por ejemplo, es la mira telescópica, también los infrarrojos, que es muy importante para un soldado para poder ver el movimiento del enemigo en medio de la oscuridad. La mira telescópica para poder ver qué tan distante está o qué tan cerca se encuentra. Y es muy importante que el apóstol Pablo nos habla de esto porque los ataques del enemigo están siendo en este tiempo, sobre todo, a nuestra cabeza. Mirando esto, descubrí con sorpresa, créanme que yo le he sacado tanto provecho a esto que estoy compartiendo. O sea, quiero compartirte y te estoy compartiendo algo que para mí primeramente está siendo de mucha bendición. Porque una de las cosas que pensaba y por qué el apóstol Pablo hablaba de la importancia de cuidar nuestra cabeza, porque los ataques del enemigo vienen en este tiempo, se están dando con un gran cansancio, tristeza profunda, abatimiento, y estas cosas impiden que tú y yo tengamos fuerzas para enfrentar cualquier dificultad que en este momento se nos avecina, ¿no? Una de las cosas que vi también es que ¿cuáles son los sentidos que tenemos? Claro, hemos aprendido que tenemos 5 sentidos, pero resulta que 4 de esos sentidos están en nuestra cabeza. Repasemos cuáles son los 5 sentidos. La vista, tenemos el olfato, el gusto, el oído, la audición y el quinto es el tacto. Sí, no está en nuestra cabeza, pero 4 de ellos sí lo están. Entonces, es muy importante que nosotros veamos por qué este tiempo es un tiempo de cuidado especial. En nuestra cabeza se define prácticamente nuestra identidad. Y una de las cosas que el enemigo quiere que tú y yo perdamos o que no sepamos es quiénes somos. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes para qué estás, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, lo más seguro es que el enemigo en cualquier momento te puede hacer muchísimo daño. Porque no hay nada más peligroso que un soldado que no sabe quién es, que no sabe a qué batallón pertenece, que no sabe cuál es el mando debajo del cual está siendo protegido y que no está trabajando en compañía, en conjunto con otros soldados. Esto es muy importante. Entonces, la visión de eternidad es muy importante que la tengamos, porque si no, vamos a estar trabajando como si nuestra vida dependiera solamente aquí en la tierra, pero la palabra de Dios nos dice que somos ciudadanos eternos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no perdamos de vista esto. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra meta? Si tan solo nosotros vivimos para lo terrenal, o sea, trabajar para poder pagar el arriendo, el alquiler, para poder vestir y comer, esto realmente es algo de muy corta duración y esto es algo demasiado limitado. Entonces, siendo un ministro de Dios, tú sabes ya que nuestra ciudadanía, nuestra meta no está aquí en la tierra, está en el cielo. Entonces, repasando los 5 sentidos, podemos ver que si hablamos entonces del olfato, ¿a qué se refiere el olfato? Se refiere al discernimiento. Hablando a nivel espiritual, el olfato tiene que ver con el discernimiento. Si nosotros perdemos el olfato, cosa que está sucediendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus,
¿Qué quiere decir eso a nivel espiritual? El no saber identificar las mentiras del enemigo. No saber identificar los olores nos lleva a no saber en qué territorio de pronto nos estamos metiendo. Por los olores identificamos lugares, identificamos personas, identificamos también muchas cosas. Entonces, realmente si nosotros perdemos el olfato, es muy peligroso y tenemos que orarle al Señor por eso. Señor, ayúdame a tener un olfato completamente desarrollado para poder discernir cuáles son las artimañas del enemigo y de qué manera yo puedo ser engañado. La vista. Si mis ojos no están funcionando, yo no puedo ver, así tenga accesorios muy buenos en el casco de protección en la cabeza, no puedo identificar a qué distancia está el enemigo o qué tan cerca está. Tampoco, imagínate que tienes una mira telescópica maravillosa, pero si está empañada, pues eso quiere decir que estás desenfocado. No vas a poder ver con claridad. Y por eso es muy importante que en este tiempo le podamos decir, Señor, dame una visión clara, que mis ojos puedan tener tu luz para poder ver las circunstancias, para poder ver de qué manera se están moviendo las cosas, hacia dónde vamos y poder moverme bajo la guía de tu Espíritu Santo. Entonces hablamos de la vista, hablamos del olfato, pero también es importante el oído. Cuando nosotros hablamos del oído, estamos hablando de la audición. Y tú sabes, si has tenido alguna vez algún problema en el oído, que cuando el oído falla, ¿qué sucede? Comenzamos a tener mareos, comenzamos a perder el equilibrio. ¿Y esto cómo se traduce en la vida espiritual? El dominio propio. Comenzamos a ceder ante las tentaciones. Y mira, yo quiero decirte una cosa. Por ejemplo, yo no tengo dificultades con el chocolate. Mi familia lo sabe. A mí me pueden poner a cuidar chocolates y los chocolates van a permanecer. Por lo tanto, a mí el enemigo no me va a tentar con chocolates. ¿Por qué? Porque me son indiferentes. Pero de pronto si me pone un dulce de leche, de pronto el dulce de leche no va a durar mucho tiempo, porque de pronto sí me lo voy a comer más rápido. Entonces quiero que sepas que el enemigo nunca te va a tentar con algo que a ti no te produzca placer, no te produzca, no sea algo agradable. Siempre te va a tentar en aquello en lo que tú y yo realmente podíamos caer. Por eso dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer es desacreditarnos, o sea, dañar nuestro testimonio. ¿Cómo? Si nosotros damos oportunidad. Si tú eres de las personas que ante una trampa del enemigo caes, quiero que sepas que lo que el enemigo está interesado es en que se hable mal de ti. ¿Para qué? Para que cuando vayas a compartir con otro del evangelio, cuando vayas a compartir las buenas nuevas de Jesús, enseguida haya un dedo señalador que diga, pero si tú haces lo contrario. Pero si tu vida no enseña nada. Entonces es muy importante que nosotros realmente podamos cuidarnos delante de Dios. Bueno, y el quinto sentido, que es el tacto, que no se encuentra en nuestra cabeza, pero la palabra de Dios nos habla, en lo que acabamos de leer también del apóstol Pablo, y nos habla de la importancia de empuñar bien la espada. Bueno, ahora ya no tenemos espada, pero el arma que se utiliza, ¿no? El arma que utiliza el soldado de última generación, ya ni siquiera son aquellos fusiles con una cantidad cierta de balas, sino que ahora hay armas muchísimo más sofisticadas. Entonces, la palabra de Dios nos habla de la importancia de estar armados, de poder estar ejercitados, de que nuestra cabeza esté bien cubierta, pero es muy importante que tú aprendas también a autoliberarte, a confesar tus pecados delante de Dios y a pedir ayuda. Es muy importante. No estamos diseñados para caminar solos. Estamos diseñados para caminar en equipo, para ser parte de una congregación, para ser parte de una familia. Y ese diseño de Dios realmente es perfecto. Ahora,
Cuando estaba estudiando esto, comencé a ver una de las situaciones que se dan en este tiempo. Por ejemplo, una de las armas que está siendo utilizada con nuestros soldados actuales, y estamos hablando de soldados que actualmente están defendiendo territorios en cada país, pero una de las armas que en este momento están siendo utilizadas son las armas sónicas. Las armas sónicas son armas que solamente son detectables al oído y de una manera muy sutil. Otra arma que que ha estado, no actualmente, pero fue utilizada recientemente, que es un arma química y que realmente la ONU pidió que nunca más se utilizara por el daño que produce, es el sarín o el agente nervioso. Y esta arma lo que produce es una gran debilidad y enferma a los soldados. O sea, los enferma, les genera vómitos, ¿cómo es que se llama? El sistema nervioso se descontrola. Y la verdad es que un soldado así no puede ser útil. Y otra de las armas que se está utilizando y que están afectando mucho la cabeza son las armas psicotrónicas. Puedes investigar sobre eso. Son ondas que atacan a la mente y producen desánimo y depresión. O sea, de esa manera a los soldados actuales se les ha estado reduciendo, se les ha estado limitando para que no puedan ser efectivos. Es por eso que se ha pensado que en el futuro las guerras no van a ser enfrentadas por soldados humanos, sino por robots. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, quiero decirte que la estrategia del enemigo en este tiempo es herirnos, sobre todo permitir que tengamos heridas y heridas que no estemos dándoles tratamiento, que las estemos descuidando. Hay una imagen que encontré y es la imagen de un soldado herido. Y me acordé de una estrategia que fue utilizada por los francotiradores alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que era disparar a los soldados enemigos, pero solo con el fin de dejarlos heridos. Entonces, cuando alguien venía y se aproximaba a ellos para ayudarlos, también los herían. Entonces, el objetivo del enemigo en este tiempo no es matar, no es solo eso. También lo es, pero no es solo eso, sino dejarnos heridos. ¿Por qué? Porque un soldado herido es muchísimo más peligroso para su propio batallón. Así que este es tiempo donde no podemos, no decir el lujo, no, pero no podemos estar heridos. Tenemos que estar sanos y tenemos que estar sanos para ser efectivos. Tenemos que estar sanos para poder realmente utilizar los 5 sentidos que Dios nos ha dado y estar en condiciones no solamente de estar en una batalla, como también salir ilesos de ella. Entonces, no hemos sido diseñados para trabajar solos. Y aquí me estaba acordando de la noticia en estos días del buque Evergreen, que todos hemos visto lo que sucedió en el canal del Suez cuando quedó atravesado y no podía avanzar. Y esto nos dejó una gran enseñanza. Nunca te vayas a creer superior a nadie. Hasta los más grandes necesitan ayuda. Y esta es la gran enseñanza que hemos sacado de esto que acaba de suceder en el canal del Suez. Hace algún tiempo escuchaba a una mujer, Teresa, ella me decía, yo no entiendo por qué mi familia no ha conocido de Dios. Es que yo soy una cristiana que ya lleva muchísimos años y por más que intento que mi familia oro, ayuno por ellos para que conozcan del Evangelio, pero es que ha sido imposible. No ha habido manera de llevarlos a la iglesia. Resulta que ella decía que oraban y que ponía a toda la gente a orar por su familia. Pero resulta que un día, en una reunión social donde encontramos personas de muchas congregaciones y personas creyentes y no en el Evangelio, que también es muy importante porque esto nos lleva a relacionarnos también con muchos. Resulta que allí tuve la oportunidad de conocer a un hijo de Teresa. Y hablando con este hijo, yo le pregunté, oye, qué bueno sería que un día acompañes a tu madre a su congregación, porque no vas un día y le das esa alegría que seguro que para ella va a ser muy bueno. Y él dijo, no, ni pensar, o sea, eso no está dentro de mis planes. Y entonces a mí eso me causó curiosidad y le pregunté, pero ¿eso por qué? Y me dijo, no, yo conozco a todas las personas de la iglesia porque mi madre no hace sino quejarse todos los días de cada uno de los miembros de la congregación.
Todos tienen defectos, todos son terribles. O sea, lo que mi madre dice de ellos son cosas terribles. Entonces, en ese momento, créanme que yo quedé me dio un sentimiento tan extraño, pero en ese momento pensé, realmente quizás Teresa tiene muchas heridas en su autoestima, rechazo, complejos, y todo esto le lleva a ser una mujer murmuradora, y esto hace muchísimo daño. Ahora, hizo tanto daño dentro de su familia que nadie, o sea, el terreno estaba envenenado. Ella misma se encargó de envenenarlo. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos muy bien, cuidemos nuestros sentidos, cuida lo que hablas, cuídalo porque esto es muy delicado. Es más, lo que nosotros hablamos le da información al enemigo para que nos pueda atacar. Entonces, hay otro tipo de soldados que en este momento también del cual estaba haciendo memoria, y es de los soldados de última generación que han salido. Bueno, últimamente en un desfile militar de Francia, el ejército francés sacó lo que era el soldado volador. Y de verdad que por eso, cuando vi al soldado volador, en ese momento pensé, es que estamos en los tiempos donde las guerras se ganan en el aire. Y tú y yo tenemos que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, es que algo que debe tener el soldado muy presente siempre es su cantimplora. O sea, llevar agua consigo para no deshidratarse. Y la Biblia nos habla de esto, nos habla de la importancia del agua viva. Mantente hidratado, así vas a evitar dolores de cabeza. Y el apóstol Pablo nos sigue hablando y nos habla también de la importancia de los pies. Dice que necesitan estar bien protegidos para avanzar en el campo de batalla. Entonces, el enemigo va a utilizar muchas estrategias. Va a colocar objetos cortantes y trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. ¿Cuál es la meta del enemigo? La meta es impedir que nosotros salgamos a proclamar el evangelio de la paz. O sea, esa es la meta del enemigo. Entonces puede atacarnos a través de tentaciones, a través de complejos, a través de heridas que no hemos sanado, a través de sentimientos de inferioridad, haciéndonos creer que nadie nos quiere, con una sensación de ansiedad, de sentir que los demás, si cuento mis cosas, se van a burlar de mí. Entonces, todo esto realmente lleva a que no demos pasos, porque cuando nosotros damos pasos y ganamos terreno, con ello estamos ganando también vidas. O sea, el Señor nos entregó el territorio que pisamos. Esta tierra, España, es para el Señor. Para eso el Señor nos ha traído. Y bueno, no solamente me refiero a España solo por el hecho de que nosotros estamos aquí, pero el Señor te ha entregado a ti el territorio donde tú estás. Por eso es muy importante que cuides dónde estás pisando. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que nosotros no debemos perder de vista. O sea, sí, el Señor nos permite vivir en tiempos de crisis, pero también el Señor quiere que tú y yo seamos felices. Resulta que cuando estaba buscando esto, yo digo, bueno, siempre el soldado va a ser un soldado triste, va a ser un soldado, y una de las cosas que el apóstol Pablo, porque es alguien que habla del gozo, y pensaba, bueno, la palabra felicidad la relacionamos con alguien sonriente, pero no es así lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de una felicidad. Y cuando me fui al diccionario a buscar la palabra etimológica, cuál es el origen etimológico de la palabra felicidad, me encontré con una gran sorpresa. Y es que la palabra feliz significa fructífero, significa ser fértil, significa también ser productivo. Y no te imaginas la alegría tan grande que me produjo eso, porque eso quiere decir que una persona feliz no es la que sonríe. Así que hemos tenido un concepto muy errado de lo que es la felicidad. La persona feliz es aquella que es fructífera, es aquella que es productiva. O sea, es aquella que pone al servicio de Dios, al servicio del prójimo, aquellos dones y talentos
que Dios le ha dado. Fíjate qué interesante. O sea, cuando estaba viendo todo esto, realmente me pareció muy, pero muy, muy bonito, porque yo le decía a Dios, a mí me encanta servir. Me encanta, yo he entendido que el servicio a Dios tiene que mostrarse a través de mi servicio al prójimo. O sea, las dos cosas van muy unidas. Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy aislado de las personas. No puedo. O sea, el amor a Dios se refleja en mi ayuda, en mi acercamiento a otros. Ahí se refleja. Una de las cosas que me gustó en Primera de Pedro 5:8 es que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mire qué maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios. Tú no estás sufriendo solo. Hay muchas personas que están pasando por aquello que tú y yo hemos estado pasando. Entonces, una característica muy importante, y de esta nos habla el apóstol Pedro, es mantente firme en el momento de aflicción. Y la firmeza es otra característica de un soldado. Entonces, esto nos lleva a ser personas disciplinadas. O sea, porque el mayor peligro que podemos tener es resistirnos a renovar nuestra mente. No podemos estar enfrentando al enemigo con armas que ya pasaron, con armas que ya están obsoletas. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a renovar mi mente, ayúdame a aprender lo nuevo que tú me estás enseñando en este tiempo. Y otra cosa bien interesante es decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que estos son tiempos donde tú quieres usar a soldados de última generación. Yo no quiero ser un soldado antiguo, yo no quiero ser un soldado que ya no puede ni siquiera enfrentar ninguna dificultad que se presenta porque ya va a ser derrotado. Me gustaría que en esta mañana tú le digas al Señor también, porque mira, no hace falta salir a la calle si tienes miedo, si tus miedos no te lo permiten. O sea, no te voy a estar diciendo, no te voy a estar forzando a eso. Pero lo que tú no puedes dejar de hacer es servir a Dios. Tú no deberías dejarte servir al prójimo y tampoco deberías dejarte congregarte. El congregarte es muy importante, es bíblico, es un mandato de Dios. Entonces, puedes motivar a alguien, por ejemplo, a conectarse a través del Zoom. Puede conectarse con nosotros a través de Zoom cada domingo. O también podríamos vernos entre semana. Toma un café con alguien. Bueno, si no te gusta el café, cualquier otra cosa, un helado, pero comparte con alguien. Realmente, para poder vivir en estos tiempos difíciles, sanos, es importante invertir. Entonces, no se trata de buscarle trabajo a tu pastor, es que tú hagas lo que a ti te corresponde. Entonces, todo esto tiene que ver con dar de tu tiempo, dar de ti mismo, invierte. Hasta para compartir con alguien, las personas egoístas son personas tacañas. Porque para poder mantener también una amistad es tan bonito poder invertir en alguien, tomar algo con esa persona, compartir hasta los alimentos con esa persona es muy bonito. Entonces, hay una frase de María Teresa de Calcuta que me encanta y siempre la recuerdo de manera muy especial. Dice, da hasta que te duela y después de que te duela, sigue dando. Así que te invito a que tú y yo también hagamos lo mismo, porque si alguien nos dio ejemplo de servicio, ha sido Jesús. Vamos a decirle entonces en esta mañana, y quiero invitarte a que juntos terminemos este momento en oración y le digamos, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por toda la enseñanza que ha quedado escrita aquí para nosotros para este tiempo. Y dile, Espíritu de Dios, yo quiero pedirte en esta mañana que tú me enseñes a utilizar las armas que tú me has entregado. Ayúdame y dame la sabiduría para cuidar realmente mi cabeza, para cuidar mis sentidos y darte gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Es verdad que son tiempos difíciles, Señor, pero tú nos has actualizado también para este momento y para este tiempo. Gracias, gracias. Hoy tomo la decisión de renunciar a esos pensamientos de derrota, a esos pensamientos
que muchas veces batallan en mi cabeza haciéndome creer que nadie me quiere, que no le intereso a nadie, porque yo sí te intereso a ti, Señor, y has puesto a mi alrededor personas que quieren también y desean compartir conmigo. Gracias porque hay otros que también me necesitan. Y gracias, Señor, porque el haber conocido momentos de dolor van a ser de bendición también para entender las situaciones que otros están viviendo. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos permites para poder compartir desde cualquier lugar del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas un resto de semana llena de bendición. Que Dios te bendiga grandemente.